Estamos en pleno mundial. El fútbol está en todas partes. En el móvil, en las pantallas, en los bares, en las redes sociales. Nunca había habido tanto fútbol disponible en la historia. Y sin embargo, algo falta. Algo que existía cuando el fútbol lo veías una vez a la semana, con tu padre en el salón de tu casa, y cuando el partido terminaba, el fútbol desaparecía hasta el siguiente fin de semana. Hoy te voy a contar qué era el fútbol antes de que el fútbol fuera esto. Vamos a ver. Porque la cara también de Xabi Alonso cuando ha pasado Vinicius por ahí, que se va muy cabreado. ¿Y por qué un jugador quejándose por una sustitución es el mejor resumen de todo lo que ha cambiado? En mi casa éramos madridistas y como no podía ser de otra manera, yo también, sin haberlo decidido conscientemente, sin haberlo elegido. Simplemente un día te das cuenta de que llevas toda la vida siendo del Madrid y ya no recuerdas cuándo empezó exactamente. Es como el idioma que hablas, nadie te preguntó si querías aprenderlo. Los partidos importantes los veía con mi padre en el salón, sin móvil, sin una segunda pantalla, sin nadie comentando en tiempo real en ningún otro sitio, solo el partido, el sofá y la tele. Ha tocado ahí la pelota muy bien Mijatovic, picó Mijatovic y el remate a gol. El primer gol del partido ha marcado el Madrid a los 5 minutos de juego por medio de Raúl. Hay una noche que no voy a olvidar en la vida, el 15 de mayo de 2002, final de la Champions en Glasgow. Real Madrid contra Bayer Leverkusen, minuto 45. Solari envía un pase largo a Roberto Carlos, que sube por la banda con esa velocidad que le caracterizaba, una velocidad que no tenía sentido para un ser humano de esa corpulencia. Le llega el balón y manda un centro bombeado al área. Vamos, más bien un melón volando, porque realmente él no sabía bien quién estaba allí esperando. En el momento que estoy en carrera, yo sabía que alguien de blanco estaba aquí, pero no sabía que era Jesús. Un centro altísimo, de esos que no sabes muy bien qué hacer con ellos. Por suerte, el que estaba allí no era un cualquiera, sino el mismísimo mago del balón, Zinedine Zidane, que esperó quieto mientras el balón bajaba hacia su pie izquierdo. Lo que yo veo con más mérito aún porque él es diestro. Y sin pensarlo, largó una volea que entró por la escuadra. Roberto Carlos, el globo. 2 segundos de silencio absoluto en el salón y después me veo corriendo por el pasillo de mi casa como un loco. Ese gol fue elegido años después como el gol más bonito de la historia de la Champions League. Y yo lo vi en directo con mi padre en el salón de mi casa. Y sé que muchos de vosotros tenéis vuestra versión de esa noche o de otra noche parecida. ¿Ese partido que viste con alguien importante y que llevas guardado desde entonces? Cuéntamelo en los comentarios. Pero lo que yo quiero contaros hoy no es solo ese gol, es lo que rodeaba al fútbol en aquella época, lo que lo hace diferente y por qué, con todo el fútbol que tenemos ahora, aquello era irrepetible. Pensad cómo vivíais el fútbol de pequeños. No había redes sociales, no había repeticiones instantáneas en el móvil, no había un highlights en YouTube 30 segundos después del partido. Si querías saber si tu jugador favorito había entrenado bien esa semana, esperabas al sábado. Si querías ver los goles de la jornada, esperabas al domingo por la noche. Y si querías saber cómo estaba la clasificación, comprabas el Marca el lunes en el kiosco, o mirabas el teletexto. Sí, el teletexto, ese invento que consistía en apretar botones del mando de la tele hasta que aparecían unos marcadores en unas pantallas que parecían diseñadas por alguien que odiaba la estética. Pues así. Y aún así, pues lo mirábamos como si fuera oro. Porque la información era escasa, y esa escasez convertía cada partido en un acontecimiento. No había análisis previos de 4 horas, no había tertulias hasta las 3 de la mañana, había el partido, y luego nada. Bueno, miento. Aquí en España teníamos esa maravilla de programa llamado El Día Después, que nos dejaba los detalles que no veíamos durante el partido, y a veces los detalles que sí veíamos, pero mejor narrados. Hola, muy buenas noches y bienvenidos al Día Después. Zidane hace esta maravilla con el balón. Y debe pensar Tomás, es el momento de presentar en España la gravesiña. El amague regate en el que rótula, menisco y ligamento cruzado están al servicio del espectáculo. Pero había algo más. Algo que creo que es la clave de por qué el fútbol se recuerda con tanta intensidad. Los jugadores en los 90 y principio de los 2000 eran semidioses para los niños que lo veíamos. No porque fueran mejores o peores que los de ahora, sino porque no sabíamos absolutamente nada de ellos fuera del campo. No había Instagram, no había Twitter, no había ruedas de prensa grabadas en vídeos y comentadas por 1000 periodistas en tiempo real.
Zidane era un tipo que aparecía en el campo, hacía cosas imposibles y desaparecía. Roberto Carlos golpeaba el balón con una potencia fuera de lo común. Cierto es que esas piernas tenían más músculos que las del propio Hulk. Y luego se iban. ¿A dónde? No lo sabías. ¿Qué hacía Ronaldinho un martes por la tarde? Pues no tenías ni idea. ¿Qué opinaba Hierro de la actualidad política? Pues ni lo sabías ni te lo habías planteado. Esos tipos vivían en otro mundo. Un mundo al que solo tenías acceso durante 90 minutos una vez a la semana. Bueno, vale, igual Ronaldinho no era el mejor ejemplo. Eso creaba una mitología, una distancia entre el jugador y el aficionado que hacía que cada ídolo parecía de otro planeta. Hoy sabemos lo que desayunan, lo que piensan de política, con quién van de vacaciones, cuando se enfadan con el entrenador por una sustitución. Lo vemos en tiempo real, en cámara. Y eso, que en teoría debería hacerlos más cercanos, los hace inevitablemente menos mito, menos leyenda. ¿Eso es malo? No necesariamente, pero es diferente, y esa diferencia lo cambia todo. Y si queréis un ejemplo perfecto de lo que es el fútbol hoy en comparación con antes, os pongo uno que está pasando ahora mismo en este mundial. Tim Paine, defensor de Nueva Zelanda, 32 años, un tipo que llevaba toda su carrera trabajando en silencio. Más de 50 partidos internacionales, completamente desconocido fuera de Oceanía. Tenía unos 4.700 seguidores en Instagram. Un creador de contenido argentino se propuso encontrar al futbolista menos conocido del mundial y hacerle famoso. Y eligió a Paine. ¿Y si hacemos protagonista del mundial al futbolista menos conocido en Nueva Zelanda? Encuentra a Tim Paine. Realmente es el menos conocido, no llega a 5.000 seguidores. Lanzó un vídeo con una simple pregunta. ¿Y si hacemos protagonista del mundial al futbolista menos conocido? Y lo que pasó después es lo que jamás habría ocurrido en los 90. En menos de una semana, Tim Paine pasó de 4.700 seguidores a más de 5 millones. Superó en seguidores a los All Black, la selección de rugby más famosa del mundo. Marcas internacionales, canciones virales, memes en todos los idiomas. Todo esto incluso antes de comenzar el Mundial. ¿Es eso fútbol? Sí, pero un fútbol que Zidane, Roberto Carlos, Ronaldinho nunca conocieron. Y que yo sinceramente no sé si les habría gustado. Y luego estaban los ídolos, porque en aquella época tuvo una constelación de jugadores que hoy, con la perspectiva del tiempo, parece imposible que todos coincidieran en el mismo momento. En el Real Madrid, Zidane, Roberto Carlos, Raúl, Casillas, Hierro, Redondo, Figo, Morientes. En Italia, Del Piero, Buffon, Maldini. En Francia, Henry. En Inglaterra, Rooney y bueno, Ronaldinho, al que, aunque me cueste reconocerlo porque jugó en el Barcelona, considero uno de los mejores jugadores que he visto en mi vida. Que sonreía mientras hacía cosas que ningún entrenador habría podido diseñar en una pizarra. Y que a veces realizaba movimientos que iban contra la naturaleza, y al intentar lo imposible, hacía todo posible. Y nosotros, para acercarnos a ellos, pues teníamos esto, el PC Fútbol, con Michael Robinson en la portada, el irlandés del Canal Plus, con el castellano que era una obra de arte en sí misma, que te miraba desde el kiosco y te decía que dentro de esta caja estaba toda la liga. Butragueño vuelve al Madrid. El Barça repesca a Stoichkov. Esto y mucho más es posible en PC Fútbol. Tendrás en tus manos la Liga Profesional, la Copa del Rey y las 3 competiciones europeas. PC Fútbol, el mejor simulador y la base de datos más completa. PC Fútbol, el programa de Michael Robinson ya en tu kiosco. Porque en los 90, el PC Fútbol no se compraba en una tienda de videojuegos, se compraba en un kiosco, como el Marca, como la revista Futbolista. Esa que coleccionabas y que llegabas a tener 30 o 40 números con Eto'o, Beckham, Michael Owen en las portadas y que guardabas como si fuera algo sagrado. Y si no tenías las revistas ni el videojuego, tenías las chapas, que creo que eran de Pepsi o alguna otra marca, y que aleatoriamente traían diferentes jugadores. Y si no tenías al que querías, recortabas la cara de tu jugador favorito del periódico y la pegabas en una chapa de refresco. Y con eso armabas tu alineación de los sueños en el suelo del patio. Antes de que existiera el Football Manager, ya existía la chapa de Zidane, recortada de las y pegada con celo en una chapa de refresco. Y eso sí que era gestión deportiva de verdad. Y ahora voy a decir algo que sé que puede generar debate. Creo que el fútbol en los 90 y principios de los 2000 era más emocionante de ver que el de ahora. No mejor técnicamente, no más justo, no más profesional, pero más emocionante. Y la razón es simple.
Había imperfección, había un caos controlado. Los partidos podían romperse en cualquier momento porque los jugadores tenían más libertad, los sistemas tácticos eran menos rígidos y los entrenadores no habían convertido el fútbol en un ejercicio de geometría. Quizás en el fútbol de hoy, con el estilo de la vida actual, los jugadores como Zinedine o Ronaldinho no habrían existido. O sí, no lo sé. Dicho esto, y lo digo con honestidad, el fútbol de hoy es más rápido, más físico, más colectivo. Y hay algo de melancolía en este mundial, porque estamos viendo quizás las últimas actuaciones de una generación que también marcó una época. Messi, Cristiano Ronaldo, Modric y otros que se acercan al final de su ciclo en las selecciones. Una nueva despedida de una era. Pero esa magia individual de ese momento en el que un tipo solo decidía que iba a hacer algo que nadie había visto antes con el balón, eso era lo que hacía que te levantaras del sofá. ¿Estáis de acuerdo o creéis que el fútbol de ahora ha superado aquella época? Estamos en pleno mundial. El fútbol está en todas partes y aún así hay noches que cierro los ojos y sigo viendo ese centro bombeado de Roberto Carlos cruzando el cielo de Glasgow y a Zidane esperando, quieto, mientras el balón bajaba hacia su pie izquierdo. El fútbol de ahora tiene más de todo. Más datos, más análisis, más cobertura, más acceso. Puedes ver cualquier partido de cualquier liga del mundo desde el móvil, en cualquier momento. Y eso es extraordinario. Pero el fútbol de entonces tenía algo que no se puede fabricar. La distancia justa para que los jugadores siguieran siendo héroes. Y nosotros éramos la última generación que pudo verlos así. Porque solo así podías acercarte a la persona y no tanto al jugador. O con el PC Fútbol comprado en un kiosco un sábado por la mañana. Fuimos la generación que vivió el fútbol antes de que el fútbol se convirtiera en contenido. Y eso, aunque no lo supiéramos entonces, era un privilegio. Así que venga, dime, ¿cuál es el mejor gol que recuerdas haber visto de pequeño? Y si eres de fuera de España, cuéntame cómo se vivía el fútbol en tu país en esa época.